Jorge Glass fue trasladado a un hospital por ingesta de medicamentos. El político el ex vicepresidente fue recluido en la prisión de máxima seguridad de Ecuador que se llama La Roca en Guayaquil el pasado sábado, luego de ser detenido cuando la fuerza pública asaltó la embajada mexicana, que sigue causando mucho revuelo internacional esto. Aquí vemos el momento en el cual es trasladado Jorge Glass con fuerza excesiva, diría yo, porque este ciudadano qué fuerza va a tener para enfrentarse a uno siquiera. Ahora imagínate todos estos fuertemente armados, ¿verdad? Espectacular. Como siempre, ese estilo nunca lo entenderé. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, habría sido trasladado desde la cárcel donde se encuentra hasta un hospital después de haber ingerido medicamento en exceso. De acuerdo con Primicias, que cita a una parte, ese es un medio que tuvo acceso, se presume que el diagnóstico de coma profundo autoinducido provocado por la ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. El exfuncionario fue llevado desde la prisión de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, en la provincia de Guayas, hasta el hospital militar de esa urbe. La decisión del traslado, según ese reporte, se dio luego de haberle hecho una primera evaluación en la que no respondió a los estímulos, por lo que fue movilizado al hospital para una valoración con especialistas de neurología, medicina interna y medicina cardíaca, ¿verdad? Fuerza Jorge, era lo que me temía. Los canallas saltarán de la alegría. Fuerza Jorge, reaccionó el expresidente Rafael Correa. Glass fue recluido en La Roca el pasado sábado luego de haber sido detenido cuando la fuerza pública militar de Ecuador irrumpe en la embajada de México en Quito la noche de viernes, donde se encontraba refugiado desde diciembre del año pasado. El ex vicepresidente cumple una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí, también por el caso Odebrecht, en el que se le acusa del presunto delito de peculado. Además tiene 2 sentencias que fueron unificadas por los casos Odebrecht y sobornos por asociación ilícita y cohecho respectivamente. Pocas horas antes de la irrupción de la sede diplomática informó que luego de un análisis exhaustivo decidió otorgar asilo político a Glass, político de 54 años y quien fue vicepresidente de Ecuador entre mayo de 2013 hasta enero de 2018, durante las presidenciales de Correa y de Lenín Moreno. Esa decisión se confirmó un día después de que el gobierno de Daniel Noboa declarara persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur Smeke y le diera un plazo de 72 horas para abandonar el país. Tras el asalto de la embajada de Quito, que Quito justificó alegando que había un riesgo real de fuga inminente de Glass, México rompió relaciones diplomáticas con el hermano país ecuatoriano. ¿Qué les parece? La vida de este ex vicepresidente corre realmente peligro. ¿Y cómo va a terminar todo esto? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Aquí en tu canal YouKnow. Definitivamente un acto que técnicamente provoca un casus belli y que esto sigue creando mucha oposición, no solo en mi país, Panamá, sino a nivel mundial. Un desastre. Muy mal asesorado el presidente, no tiene amigos, para mí no tiene amigos. De verdad que esto lo va a marcar para toda la vida a Daniel Noboa, y definitivamente cuando se acabe su periodo, que va a ser dentro de poquito, porque recordemos que él como presidente solamente entró como de forma temporal, debido a que van a venir dentro de un año y medio aproximadamente nuevas elecciones por el desastroso gobierno que tuvo Guillermo Lasso. Desastrosísimo gobierno de Guillermo Lasso. Entonces nada, vamos a ver qué pasa. Amanecerá y veremos, le seguiremos dando seguimiento a esto, por supuesto, como siempre aquí en tu canal YouKnow.